Continuación, leemos lo siguiente. Al producirse este estruendo, se juntó una multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia glosa, en su propia lengua. En griego podemos decir que ruido es fun y se traduce como voz o un sonido. Fun aparece en singular y es mejor relacionarla con su origen de orden divino. Se oía hablar. Cuando dice que se oía hablar, se derramó el Espíritu Santo solo a los apóstoles, no sobre los que estaban asistiendo a las fiestas, porque a ellos no se les dio esa oportunidad. Y en el versículo número 7 del capítulo 2 de Hechos, dice así: estaban atónitos y maravillados y decían, ¿no son estos galileos todos los que hablan? Cuando le dicen galileos, no era por llamarlos por un atributo para saber de quién era a lo que se estaban refiriendo, al gentilicio. No, era algo totalmente despectivo, era algo totalmente humillante, porque se tenía esta palabra como despectiva para los habitantes de Galilea y los tenían que no eran personas cultas, no eran personas sabias, no eran personas letradas. Era como cuando a Cristo Jesús, cuando le dicen que el rey iba a nacer, le dijeron que era de Galilea y preguntaron por allí. ¿Es que acaso puede salir algo de Galilea? Lo mismo está pasando aquí en este momento, como eran entonces estas personas incultas, estas personas que no tenían letra, que no habían estudiado, de pronto tienen la maravillosa oportunidad de recibir el don del Espíritu Santo. Empiezan a hablar en otras glosas, en otras lenguas, en otros dialectos y dicen, ¿de dónde sacaron esta gente estos plebeyos estudios para poder entonces hablar otras lenguas? Entonces este versículo nos dice aquí que ellos están hablando es en otras glosas y en otras lenguas. Tanto los gentiles como los discípulos lo tenían bien claro. Los gentiles porque estaban escuchando su propia lengua y los discípulos porque estaban hablando otras lenguas de los cuales ellos no habían hecho curso, no habían estudiado anteriormente, sino fue por medio de la intervención del Espíritu Santo, la manera del cual ellos pueden entonces hablar porque son utilizados para que estas personas entendieran el mensaje. Claramente nos lo dice así Hechos capítulo número 2, versículo número 11, porque ellos entendieron entonces, los gentiles entendieron lo que le estaban diciendo en su propia lengua y dice que se pudieron bautizar más de 3,000 personas en un solo día. Las personas se aglomeraban con cada discípulo que estaba hablando en su propia lengua, en su lengua materna. No era que estaban hablando a barajame berebere, eso no es una lengua, eso no es una glosa. Entonces hay que tener mucho cuidado con respecto a ese tema, porque por consiguiente muchas personas creen que para tener el Espíritu Santo es necesario hablar en lengua. Cuán equivocado, cuán no acertado están en esta palabra, porque no es Espíritu Santo sinónimo de hablar en lengua. Eso no tiene nada que ver, sino entonces vayamos al Evangelio según San Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él enseñará todas las cosas y las recordará todo lo que yo os he dicho. La principal labor del Espíritu Santo es guiar y es enseñar, no es confundir. Ahí hay que estar bien claro con respecto a estos términos, de cuando nosotros decimos, tengo el Espíritu Santo, hablo en lengua. No, es guiar y es enseñar. Usted está confundiendo a las otras personas al hablar cosas que usted ni siquiera sabe lo que está diciendo. Por una parte, vamos entonces a quedarnos en el mismo libro del Evangelio de según San Juan, capítulo 16, versículo número 13. Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán
devenir. ¿Cuál es la principal labor del Espíritu Santo? Guiar, enseñar lo que va a venir, lo futuro. Cuando escuchamos ese palabrerío, esa algarabía que tienen allí, no están enseñando y tampoco están hablando algo del porvenir. Vamos a quedarnos nuevamente en San Juan 16, el versículo número 8, y dice así: y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, otra de las principales virtudes o acciones del Espíritu Santo es guiar a toda verdad y a convencer de espíritu. Es necesario que tengamos entonces esa guiatura, que tengamos esa oportunidad de nosotros poder corregirnos por medio del Espíritu Santo para nosotros estar en la verdad. No es que el Espíritu Santo es sinónimo de voy a hablar en lengua. No. Es para guiar en toda verdad. San Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. El Espíritu Santo tiene la característica de transformar el carácter, sacar las vendas de los ojos, como también lo dice Apocalipsis 3:18. Colirio para ungir tus ojos. ¿Cuál es el colirio? El Espíritu Santo. Aquí en ninguno de estos pasajes están diciendo y dando la característica, atribuyendo Espíritu Santo, hablar en lengua. Te lo estoy comprobando con la misma Biblia. No es sinónimo una cosa de la otra. Y como quinta salvedad, quinto punto con respecto a cuáles son esas características que no son necesariamente hablar en lengua con respecto al Espíritu Santo, equipa a la iglesia para predicar, porque en Efesios nos dice que a cada uno les dio dones diferentes. Pero tengo que hablar en lenguas entonces para tener el Espíritu Santo. Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, nuevas glosas. Y con esto te quiero decir lo siguiente, con nuevas, para aclararte este versículo. Parte de la Biblia se escribió en griego koiné. Y nuevo, cuando dicen, y echarán fuera demonios, Marcos 16:17, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas, nuevas glosas. Cuando dice nuevo, significa neos, kainos. Y neos corresponde a lo siguiente: nuevo desde el principio. Y kainos, nuevo para mí. En este griego koiné le tendríamos que colocar nuevo para mí. Entonces se diría de la siguiente manera: echarán fuera demonios y hablarán kainos, nuevas lenguas para mí, porque son nuevas lenguas que yo estoy entendiendo. No es que va a ser nuevo desde el principio, no va a ser algo inventado, va a ser algo que ya existía. Y lo que existía eran las glosas, lo que existían eran ya las lenguas, lo que existían eran los idiomas, los dialectos. No es que se estaban inventando, estos discípulos se están inventando ahí cualquier palabrerío extraño. Nada de eso. ¿Cómo diferenciar el falso don de lengua? Primero, se concedió por necesidad para predicar el mensaje en su lengua nativa. Para eso se dio el don de lengua en ese momento, para predicar a todas esas personas que venían de la diáspora, porque recordamos que toda esta gente estaba en otras partes y venían gente que no eran hebreas, que no eran judías, pero que estaban pasando por allí, y se aprovechó ese momento porque era la fiesta del Pentecostés. El hebreo y el no hebreo escuchaban en su idioma, y para eso se utilizó la glosa, para eso se utilizó el Espíritu Santo. Otra opción que también podemos sacar de allí: no fue dado el don de lenguas para éxtasis emocional. Hechos 2, 37 y 38. ¿Por qué se dolieron estas personas? Y fueron bautizadas más de 3,000, porque entendieron su palabra, entendieron la glosa. No fue que entendieron un palabrerío ahí extraño. No, si en Hechos 2, 37 y 38 estas personas no fueran entendidas, no se fueran bautizados, como lo dije anteriormente. No fue un griterío. Gálatas 5, 22 y 23. Eso no fue que fue un bullicio.
un escándalo. No, el escándalo no hubo, y el bullicio era porque cada persona que se estaba agregando o congregando a un discípulo era porque iba entonces a escuchar en su idioma, el chino en chino, el árabe en árabe, el koiné en koiné, el hebreo en hebreo. Todos se iban a ir juntando poco a poco para ir entendiendo la palabra. Dios no es un Dios de confusión. Y cuando escuchamos todo este tipo de cosas que hablan allí estas personas, están confundiendo, y Dios no es un Dios de confusión. Dios no da el mismo don a todo el mundo. Entonces todas las personas, tengo el Espíritu Santo, hablo en lengua. No, en ningún momento. Dios repartió un gran cúmulo de dones a cada uno diferentes. Primera de Corintios 11:12 nos va a ayudar a lo siguiente. Pero todas estas cosas las efectúa uno y el mismo Espíritu, y reparte a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, todo el mundo no es que va a estar, tengo el Espíritu Santo, voy a hablar en lengua. No, el Espíritu Santo lo reparte como mejor le parece, como mejor quiere. Primera de San Juan, capítulo 3, versículo 24, ¿cómo saber si estamos en el Espíritu? El que guarda sus mandamientos vive en Dios y Dios vive en él. Y en esto sabemos que Él vive en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, ¿cómo sabemos? Porque Dios nos ha dado el Espíritu para poder guardar sus mandamientos. Esa también es otra característica. Porque no dicen todas estas personas, para tener el Espíritu Santo, no dicen que tienen los 10 mandamientos. No, se ponen a hablar en lengua. Claro, es lo más fácil. Pero Dios no es un Dios de confusión. Muchos hombres y mujeres dentro de la Biblia tienen el Espíritu Santo y no hablan en lengua. El principal, el número uno, Cristo Jesús, tenía toda la verdad, tenía toda profecía, tenía toda sabiduría, tenía toda la letra del mundo. Fue el hombre más grande, el más grandioso, y nunca habló en lenguas, sino en su lengua nativa. Y entonces, léanlo, y allí encontrarás en Primera de Corintios, capítulo 14, del 1 al 12, encontrarás entonces de que no es necesario ese don de lenguas. Como dice Primera de Corintios, capítulo número 14, versículo número 4, el que habla en otra lengua, en otra glosa, asimismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Si vas a hablar en glosas, pues te animo y te invito a que sigas estudiando y llevando el mensaje a otras personas con otros dialectos, con otros idiomas, para que puedan entender lo que tu palabra, lo que Dios te está utilizando, para que así puedan entender puro y exactamente el mensaje de Dios. Oremos. Querido y amantísimo buen Padre, gracias Señor por darnos el entendimiento, gracias por darnos estas glosas a cada una de estas naciones para poder también entender y llevar tu mensaje cada uno según el idioma que tú le has dado a conocer. Desde lenguas maternas, desde el vientre de nuestras madres, has permitido, Señor, que no tengamos confusiones. El que tiene un don de lengua, que lo ponga, Señor, a tu servicio y que pueda llevar tu mensaje claro y firme en su idioma para que puedan otros entender y escuchar de tu mensaje y de tu pronta venida. Bendícenos a cada instante y a cada momento en nombre de Cristo Jesús. Amén. Chao familia, nos escuchamos en el próximo podcast, en la próxima temporada. Amigo, amiga, recuerda darle like, suscribirte, compartir y comentar este contenido. Estaremos en las próximas oportunidades dándote otros textos para estudiar. Recuerda, hoy Dios te regaló la oportunidad de amar, sentir y pensar.